son muy difíciles de pensar que se puedan llevar a cabo. Recibimos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para hablar de este tema. Bienvenido. Muy buenas tardes, Diulca, Georgie y Rudy. Buenas tardes, doctor. Un grato placer tener la oportunidad de conversar con usted. ¿Cómo está, Juan Miguel? Al contrario, el placer es mío cada vez que tengo el privilegio de conversar con ustedes. Juan Miguel, aquí se habla de extranjeros, pero específicamente las autoridades están apuntando a una masiva migración, que es la migración haitiana, que en este momento se están tomando medidas para regularizar su situación. Mucho tiempo que tiene usted tratando el tema, mucho tiempo que tenemos viendo propuestas de gobiernos y al final todo termina prácticamente en teoría. ¿Qué le parece estas nuevas medidas y si son todas aplicables? Sí, en general el marco jurídico tiene previsto esto, bueno, desde la época en que el Código de Trabajo se promulgó en el año 1992, están las disposiciones dirigidas a la dominicanización del mercado de trabajo. Es lo que le llaman comúnmente el 80-20, es decir, que las reglas de proporción de participación de mano de obra nacional y mano de obra extranjera tiene que cumplir con esos parámetros, obviamente porque lo que se persigue es proteger el mercado laboral para que el desempleo no afecte mayoritariamente a los dominicanos. Y esto entonces siempre ha estado un poquito a la saga, porque para el año 92 la legislación migratoria solamente contemplaba una parte, era muy anticuada, relativa a los jornaleros temporeros, que eran los que fundamentalmente eran contratados en forma de contingente por la industria de la caña de azúcar. Luego con la ley 28504 pues se sentaron las bases más modernas para regular el flujo migratorio y todavía eso tuvo que esperar 7 años más hasta que el reglamento de aplicación de la ley en el año 2011 pues la hace puede ser aplicada en forma práctica. Pero aún así una disposición de la Ley General de Migración establecía que en un plan nacional de regularización se pasaba a encarrilar hacia la legalidad migratoria a aquellas personas que se encontraban en el territorio nacional a la entrada en vigor de esa ley, es decir, a regular la situación de facto. Y todavía eso esperó hasta el año 2013. Entonces, obviamente nunca el Estado asumió como política pública armonizar estas disposiciones del mercado laboral que está en el Código de Trabajo después de regularizarse con este plan que se hizo en el 2013. Muy mal hecho, pero bueno, ese fue el que se hizo. Entonces, por primera vez, un gobierno dominicano se plantea trazar una política de aplicación o de hacer vigente esta legislación que es muy vieja. Los flujos migratorios son algo normal, pero las políticas de los gobiernos deben ir dirigidos a dirigirlas hacia aquellos sectores en donde la migración es necesaria. Y obviamente eso es una cuestión de organizar y está muy bien que el gobierno actual pues haya dado un primer paso en esa dirección. Doctor, ¿piensa usted que esta decisión del gobierno que preside Luis Abinader es una reafirmación de lo que expresara él en su discurso ante la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas para que a nadie le quede dudas de cuál es la posición de la República Dominicana con referente a la solución del tema haitiano? Sí, así es. Mira, déjame decirte, el viceministro de Cuestiones Migratorias del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, es un jurista con quien tengo nexo de amistad, que fue redactor del borrador básico de lo que hoy es la Ley de Migración, y con quien, por cierto, tengo muy buenas relaciones. Hemos transitado un largo camino de defensa de ese marco jurídico en multiplicidad de acciones y de defensa de la soberanía, y con quien incluso redacté junto a otros juristas un primer borrador de plan de regularización migratoria.
me contó que participó en la reunión, hablamos esta mañana, y me dijo que efectivamente la presencia del presidente, él lo dijo en una programa de entrevistas también a la 1 de la tarde de Consuelo de Pradel, que el presidente estaba presente en esa reunión del Consejo y les manifestó a los presentes, es decir, a quienes estaban ahí, que era voluntad expresa de su gobierno, pues hacer en términos concretos y prácticos esa política pública de que República Dominicana no puede ser la solución de la multiplicidad de problemas que tiene Haití, empezando por un tema de salud, que fue el tema de las parturientas, y el tema del empleo. Es decir, eso hay que regularlo, porque si no el país nunca va a poder, con un ancla tan pesada que le lastra, poder encaminarse en la vía del desarrollo sostenible. Es decir, con una carga tan pesada es muy difícil. Una cosa, perdón. No, adelante, Rudy. Una cosa, Juan Miguel. Ajá. Esta medida va dirigida directamente a los grandes empleadores de haitianos que vienen, vamos a poner el cosa en blanco y negro. Inmigrantes, bien, de haitianos que vienen a República Dominicana con contratos para trabajar en cosas específicas, la construcción, labores agrícolas y otras labores por ahí en las que andan, que son los que vienen más en masa. Sin embargo, ¿cómo esto debe o puede contener una situación ya que se ha prolongado por tanto tiempo y que se ha expandido tanto? Número uno. Y número dos, ¿qué otras medidas colaterales pudieran tomarse conjuntamente con esta para solidificar un plan, un proyecto? Si tú sabes. Mira, le corresponde ahora al Ministerio de Trabajo. Recuerda que el Consejo Nacional de Migración es un órgano colegiado que preside el ministro de Interior y Policía, pero que sus resoluciones, obviamente, para ser implementadas, les corresponde a los distintos estamentos administrativos del Estado, a su vez, producir todo el marco administrativo para poder implementarlo. Obviamente, el Ministerio de Trabajo nunca ha establecido los mecanismos ágiles para que el empleador tenga estas facilidades y también los consulados dominicanos en Haití tengan estas facilidades para que el empresariado pueda acceder. Más aún, la Dirección General de Migración, luego del Plan Nacional de Regularización, obviamente tendrá que hacer un esfuerzo coordinado para que estos contingentes de migrantes que vinieron al país y fueron dotados de carnet de regularizados, pues obviamente puedan acceder también a todo el mercado de trabajo al que van a concurrir, atención, con todos los beneficios sociales que esto implica. Es decir, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de salarios dignos, porque lo malo del mercado laboral informal con trabajadores extranjeros en condición migratoria ilegal es su vulnerabilidad, y además de la creación de una verdadera distorsión en la competitividad, porque el empresario que cumple con la ley y tiene todos sus trabajadores inscritos en la seguridad social, pues obviamente lleva un costo que aquel que no lo hace está en situación de ventajosa, en una competencia desleal. Doctor, entonces eso es bueno para los migrantes también. Doctor, usted mencionó que toda esta iniciativa del 2013 estuvo mal ejecutada, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros a través de la Ley 168. ¿Qué hubo mal? Sobre todo porque eso fue un plan que nos costó un buen dinero. Sí, más de 2 billones de pesos. ¿De pesos? Sí, de pesos, más de 2.000 millones de pesos, más. Lo que pasa es que el plan se ejecutó. Eso no fue un plan, eso fue un desorden, en el que, como no se tomó, no se diseñó apropiadamente, sino que se hizo algo, de la mano de juristas que, por más respeto que uno sienta por ellos, no conocían nada de la materia migratoria. Es decir, quienes hemos trabajado en el diseño del marco migratorio, somos un puñado de juristas, es un grupo de juristas muy selecto. Y quienes trabajaron ahí nunca habían hecho, eran de otras áreas, muy distintas, y que no dominaban, y como no conocían la materia migratoria, bueno, pues se pusieron a inventar. De hecho, utilizaron parte del primer borrador que se hizo,
que hicimos para la Dirección General de Migración, en ese primer borrador participamos quienes elaboramos el reglamento de aplicación de la ley y quienes participaron en la redacción de la ley. Decía, sabíamos cómo funcionaba la mecánica. Entonces, ¿qué ocurre? Este registro de regularizables, por llamarle de alguna manera, no cumplió con los requerimientos de verificación de su identidad, de manera que empezar, y ni tampoco de su arraigo en el país, de manera que estuvimos viendo, el país lo vio, un turismo de regularización en el que había una enorme cantidad, un contingente enorme de haitianos que no estaban arraigados aquí y vinieron directo en guaguas fletadas directamente desde Haití a la República Dominicana. Es decir, haitianos que nunca se habían establecido aquí, o que habían venido. Doctor, a una ese situación. proceso, en vez de reducir la cantidad de haitianos irregulares en República Dominicana, la aumentó. Sí, los atrajo. Ese es el primer problema, que lo habíamos advertido. Eso se lo habíamos advertido a las autoridades del gobierno anterior. Todo lo que nosotros vaticinamos que iba a ocurrir, ocurrió. Y como no había tampoco control de verificabilidad de la identidad de los beneficiarios, porque no había toma de datos biométricos, pues terminaron estos carnets siendo entregados sin ninguna clase de documentación de quiénes eran sus poseedores. Y como tampoco había mecanismo de verificabilidad de la portabilidad de estos carnets, pues los mismos terminaron siendo duplicados, clonados, repetidos, en manos de cuanta gente hay, sin que la autoridad sepa exactamente si quien figura en la fotografía es el regularizado. Peor aún, cuando nosotros demandamos la inconstitucionalidad de este decreto, del decreto 327, y posteriormente, en ocasión de la demanda en declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto de naturalización de 750 haitianos, ya en los últimos meses del gobierno anterior, de la transición, pedimos unas certificaciones a las autoridades del Ministerio del Interior y Policía, porque solamente podían naturalizarse haitianos que estaban regularizados. Y nosotros pedimos que nos certificaran si en los archivos de ese proceso de regularización, al menos esos 750 habían cumplido con la regularización, si se sabía quiénes eran y si tenían documentos de identidad antes de entregar los carnés. Y certificado oficialmente por el Ministerio del Interior y Policía, se nos hizo constar que en el Plan Nacional de Regularización, cada expediente, lo que se llamaría un expediente, es un folder vacío. ¿Cómo va? Ustedes están oyendo lo que estoy diciendo. Es un folder vacío, es decir, el Estado Dominicano no verificó absolutamente nada. Y se gastaron 2.000 millones de pesos. O sea, fue en chiste que se nos fueron 2.000 millones de pesos. Más el negocio que hubo detrás de de procesos de naturalización posteriores, porque ahí hubo también todo un mecanismo de corrupción. Eso fue un desastre. Qué barbaridad. Eso lo tengo certificado. Lo que estoy diciendo es que quiera una copia de todas esas certificaciones, se la puedo hacer llegar. Bueno, para resumir ya al final, doctor, este proceso que va a iniciar el país con el tema de los inmigrantes, ¿puede dar resultados? Por supuesto que sí. Si la vocación de las autoridades es que la vigencia de la ley no sea una cuestión utópica, sino real, pues obviamente, óyeme, los particulares van a tener que cumplir con la ley, porque la ley está ahí, las sanciones están, y tú puedes estar completamente segura de que cuando se procese el primer empresario, que nunca se le ha puesto una multa. Eso yo tengo que verlo, ¿Cuál será la reacción de esos sectores que hoy se benefician de la explotación de la mano de obra barata de los haitianos principalmente? Georgie, yo te puedo hacer una pregunta de un tema que no tiene nada que ver con eso, para que se ilustre. ¿Tú te recuerdas cuando Balaguer nombró a Candelier en Foresta? Sí. Y metieron preso a unos cuantos oligarcas de este país. Claro que sí. Ya, ahí está respondida la pregunta. Pero también hay que ponderar que muchos empresarios se ven con la realidad de que no encuentran trabajadores, por ejemplo, para la construcción, porque no es una falsedad que el dominicano no quiere tirar mezcla. Diurka, a ese salario de miseria que el dumping forza por sobreoferta de mano de obra ilegal, nadie quiere trabajar. Bueno,
Bueno, eso también es verdad. Eso Doctor, es lo que ocurre. Así, por ese salario de miseria nadie quiere trabajar. Sí, pero Juan Miguel, hay muchos haitianos y yo tengo parientes que son constructores, por ejemplo, y que tienen empresas de construcción que no son tan baratos, y que son tan caros o más caros que muchos dominicanos, Ojo. Sí, también es cierto lo que dices. Hay una ficción Porque no es, de que todos los haitianos son sobreexplotados, o de que son sobreexplotados en horario laboral. Y eso no es verdad. En ninguna construcción un albañil haitiano después de las 5 de la tarde le pega un blow a ningún ingeniero. Y a las 12 del día todos paran para comer. Así es. Ni sábado después del mediodía. Y si no le paga tiene problemas. Y tampoco es verdad que las leyes no le permitan a los trabajadores extranjeros ilegales demandar en reclamación de sus prestaciones laborales. Claro que sí. Porque los tribunales de trabajo, de hecho, están llenos incluso de mafias organizadas. Y hay equipos de dominicanos, de abogados dominicanos que también viven de eso, doctor. Claro. Todo ese tipo de cosas hay que desmitificarlas también. Doctor, gracias por estar con nosotros. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Un abrazo. Un abrazo también para ustedes. Hasta luego. Bien. Bueno. Sí, porque hay muchos mitos con eso de que los explotan, y hay algunos que los explotan, pero hay otros que saben más que los mismos ingenieros. No, que ya están cobrando los salarios que manda la ley incluso. Yo conozco un caso que le dijo un maestro de un grupo de esos haitianos: ingeniero, usted no sabe lo que está haciendo. El que sé soy yo, y si usted no es así, usted va a tener problemas en este edificio, porque fui yo que lo hice con toda esta gente. Dígame. Bueno. Oye, que me lo cuenta una gente de mi entorno, de mi familia. Ahora ese mito de que hay que usar la mano de obra haitiana porque los dominicanos no quieren trabajar en la construcción, porque los salarios no están a la altura de lo que vale la mano de obra dominicana, eso realmente es así. Eso no es tan así, eso pasa, igual que lo que pasa en el campo. Comenzaron a traer aquí para cosechar café y arroz, porque los dominicanos entendían que ellos le pagaban menos, lo hacían, trabajaban de jornada a jornada sin exigir mucho en el campo, venían, se pasaban una semana aquí y se iban, hacían una cosecha y se iban, pero llegó un momento donde los mismos dominicanos entonces lo buscaban para hacer el trabajo. Entonces comenzó aquel prurito de que eso es un trabajo denigrante, es un trabajo de esclavos. Lo que pasaba con la caña, los dominicanos no querían cortar caña en un momento determinado porque es un trabajo de esclavos. Entonces, eso comienza y se hace un mito con esa situación. Uh-huh. Y es verdad que hay explotación, y es verdad que hay mano de obra barata, y es verdad que hay mano de obra que es perseguida y discriminada, pero todo no es verdad. O sea, hay que buscarlo. Ellos han aprendido mucho y ya tienen mucha experiencia aquí, y ellos saben, además, y hablan español. Es el problema, que ellos hablan español. Que nosotros no hablamos patuá. Claro, ellos hablan español, y aparte de eso, entre ellos hablan su idioma. El ingeniero ni siquiera sabe lo que ellos están diciendo. Nosotros entendemos, y ellos entienden todo lo que nosotros decimos. Así es. O sea, mire, eso es un submundo ya, porque tiene muchos años, porque se ha fortalecido. Y ese reportaje que sacó el Caribe, el Listín Diario, la semana pasada, señores, que lees ese reportaje de arriba abajo, que dice que todas las viviendas que son abandonadas porque no concluyen sus construcciones, edificios, lo ocupan los haitianos, y que llega uno y lo ocupa, y entonces comienza a rentarle a otro, y cuando tú vienes a ver, en 2 semanas, en 3 semanas, vive una colonia de haitianos y no hay quien lo saque. Pero tú y yo tenemos un caso de unos amigos. Bueno, que eso fue lo que provocó ese reportaje, en cierto modo. Tenemos un caso de unos amigos que tienen una casa no abandonada, pero sí desocupada. En un sector residencial número 1. Sí, número 1. Óyeme. Yo iba a decir presidencial, pero te voy a decir número 1. Yo no sé si es el de la Lincoln. No, está aquí en la zona ahí de, ¿cómo se llama eso? La Julia. Por detrás de la Universidad Católica. Uh-huh. Esa zona de ahí que, óyeme, ahí vive... ahí viven todos los cuartos del mundo. La Lincoln. El señor. Sí. Y ahí vive el presidente de la República también. Bueno, pues a pocas casas de donde vive el señor presidente, hay unos amigos nuestros que tienen una casa cerrada, está a la venta,
y Ellos fueron a verla. Fueron a verla. A ver cómo estaba la casa. Para limpiarla y acondicionarla, y se encontraron con una familia. Una colonia. Una colonia. Y sacar a esa gente, don Jorge. Sacarlo no, que le dijeron que usted quiere aquí. Sí. Qué barbaridad. No, pero eso es dueño No, de pero qué. nosotros estamos aquí desde hace tiempo. ¿Dueño de qué? Muy fuerte. Eso es fuerte. Miren, la Junta Central Electoral advierte a los partidos políticos que paren el proselitismo a los partidos. Le advierte al PLD que Bueno, está en campaña. Están en campaña el PLD y todos los precandidatos del Partido de la Pero Liberación Leonel Dominicana. Fernández está en campaña también. También. Aunque Pero- ellos alegan que él está no en campaña política eleccionaria, sino en sino organización de su partido. en Él está en organización y campaña, crecimiento de su partido. Sí, pues si le buscan eso a Leonel, tienen que buscárselo al presidente también. Porque los spots publicitarios que tiene el presidente en su propia voz diciendo que esto es lo que hemos hecho, eso no es información oficial, eso es propaganda. Sigo, si tú te pones a ir a la esencia de lo que es la propaganda política. Entonces, yo creo que está dirigido al PLD porque están en campaña abierta y deben parar la campaña. Ese es mi idea. Bueno, ahí tiene la advertencia de la Junta del PLD, los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Está cogiendo Y la fuerza advertencia es, primero, un consejo, y segundo, si no obtemperan a ese consejo, entonces se valdría la Junta Central Electoral de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas para entonces someterlos a la obediencia. Yo no creo que eso pase. No, es que así que dice la ley. Primero es una advertencia, una segunda advertencia, y entonces si no proceden con la ley lo establece. Pero ¿y qué van a hacer, Rudy? Porque, por ejemplo, ya Margarita Cedeño tiene tiene un calendario de encuentros en todo el país. Bueno, los encuentros no son campaña. Campaña es salir en caravana, lo que están haciendo, y juntarse y hacer cosas, hacer una suerte de meeting y hacer pronunciamientos de campaña, de programa de campaña, con lo que está haciendo Abel Martínez, que está haciendo reuniones en todos los pueblos. Este fin de semana tiene, por ejemplo, uno en La Romana. Bueno, pero esas son las reuniones que al final Pues termina no son- tanta gente junta pero- que termina convirtiéndose Eso, en un eso ya meeting. es proselitismo. Pero ahí es que tienen Claro. claro, eso es lo que tienen que evitar que eso pase, porque eso está planificado para que pase así. Porque si no fuera así, se reúne con 14 personas que son los dirigentes del COSE y lo invita a comer. Pero no. No, Eso es se hace- hacer un meeting. Claro. Hacer un meeting en una demarcación determinada y que eso siga, uno se lleve al otro y que se junte un montón de gente con todo y que estamos en una situación todavía un poquito delicada. Pero ahí está la advertencia de la Junta. Vamos a ver si le hacen caso o si la Junta tiene la valentía de entonces Tiene el poder poner la ley. tiene el poder para ejecutar, imponer la ley. Tiene la ley en sus manos. Sí. No hay por qué dudarlo. Y tiene que Yo lo dudo. y tiene no solamente a ellos, que incluso lo puede inhabilitar como candidato. Sí. Oye bien, sino al partido que no le llama la atención a sus dirigentes. Porque son con gente del partido y con la estructura del partido. O sea, son muchos mecanismos. Y al candidato per se puede llegar a la inhabilitación. Eso ha pasado en otros países, Sí. sobre todo de América Latina, como Perú, que se Perú. inhabilitó un candidato a la presidencia de la Que iba República. puntero. Era puntero, pero República Dominicana, mire, yo tengo que verlo para creerlo. Porque aquí la gente se mete en miedo, no importa lo guapo que parezca, se meten en miedo y no lo hacen independientemente de que vean que están violentando la ley una y otra vez en su propia cara. Bueno, pues, pero desafían todos los días a los amén en la calle, que son unos trogloditas. Ahora es que cualquiera se desespera. Ahora, Yo no incentivo el que sean desafiados, pero cualquiera se desespera. Yo estaba hoy, yo vi la siguiente escena hoy. Oye bien. pero por los tapones, los tapones son percepción. Oye, don Giorgi. ¿Verse qué? Eso es algo emocional. Oye, esta escena. Ubícate. 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln. Una vez el verde. Eso. Otra vez el verde. Parado. Otra vez el verde. ¿Cómo era que decía la publicidad de turismo? República Dominicana inagotable. Inagotable. Entonces, 6 veces cambió al verde. Cuando finalmente, esto fue antológico, cuando finalmente el señor agente de la AMET decidió, como dice el director, controlar el tránsito, él estaba en el medio, y le dio paso a los que cruzábamos en vía
este-oeste. Yo acababa de llevar a mi hija al colegio, bajé por ahí mismo, por la primera callecita que está, antes de la Lincoln, entré a la 27 y me quedé ahí parado. Tenía un carro delante y habían varios más. Cuando van a arrancar los carros... Tú bajaste por la Boy Scout. Por la, claro, porque frente a Babeque. Y entonces, cuando ya van a arrancar, arrancaron todos los motores. Llegaron un motor. Y se metió medio a medio. Y le dijo al tráfico, ram, y paró otra vez. Anda, para darle paso a los que venían ahí. Pasó una jipeta Tahoe blanca. Yo no tengo la menor idea de quién es. Una jipeta Tahoe, pero espérate que todo no se quedó ahí. Una jipeta Tahoe blanca con otra jipeta atrás. Pasó el señor o la señora, no tengo la menor idea, o los hijos que le iban a llevar al colegio, o que iban a comprarle la leche a alguien, para qué sé yo, para hacer un café con leche. Bueno, pasó. Cuando van a arrancar otra vez, porque entonces siguieron bajando, cuando van a arrancar otra vez, viene otro de abajo para arriba. Ah, no, una señora, espérate, porque no se quedó. Una señora estaba adelante y se desesperó. Abrió el vehículo y fue al medio de la calle donde estaba la gente. Yo no me veía yo no sé lo que le dijo el tipo. ¿Te estás seguro que no fue bueno? No, de ninguna forma. Es así que le hacía. Y yo dije, Dios mío, aquí va a haber una desgracia. Porque como ellos también son violentos, la señora volvió y se subió medio enrolada. Yo no sé cómo estaba desesperada. Yo no sé lo que le dijo. Como minuto y medio después, entonces dio paso a eso. Y por eso era un pandemonio lo que había ahí. Eso no puede ser, por Dios. Eso es un abuso. Y eso es una provocación a la gente. Y decirle al director de la DGC que por más que él piense que los tapones per se son o no son... la gente no en eso. No es que él no sabe, además no sabe de eso. Él demostró que no sabe de eso. Yo lo entiendo a él. A él lo pusieron ahí y él está tratando quizás de hacer lo que puede. Pero Él no sabe de eso. Entre el calor, el pique que la gente tiene por muchísimas razones. Sigue agitando ahí. Pero este calor, señores, miren, a cualquiera se pone aburrido. Este no muere en su cama, ¿no? Por suerte que los plátanos están a 6. Vamos a la pausa. Los plátanos están Ahí mismito, ¿dónde estás? En la playa, recostado